Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Cómo están esta mañana? Ok, en victoria. Muy bien, muy bien. Declárelo, hermano, declárelo. Aunque esté pasando por dificultades y pruebas, confiese que está en victoria. Ok, esa es nuestra posición. ¿Cuántos dicen amén? Este es el día que ha hecho el Señor. Ok, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él. ¿Cuántos se alegran en el Señor? Qué lindo es venir a la casa del Señor, a la congregación, a la iglesia. Este es un servicio de adoración. Venimos a adorar al Señor, ¿no es cierto? Venimos a adorar al Señor, venimos a perdernos en su presencia. Muchos de nosotros nos encantaría pasarnos toda la mañana adorando al Señor. No importa que no haya mensaje, pero adorarnos, meternos en la presencia del Señor. El Señor en su presencia, en su gracia, en su misericordia, nos sana, nos limpia, ¿okay? Nos permite venir delante del trono de su gracia. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ok, bueno, mi nombre es Cristian Carlos, para los que no me conocen. Bueno, ya Angelito hizo la presentación como congregación. Y bueno, ¿cuántos están orando por los pastores? Ok, gracias a Dios ya llegan hoy día, por la tarde, noche, no sé a qué hora, pero ya vienen por fin. Así es que el próximo domingo van a estar con nosotros. Aquí hemos estado extrañando la sonrisa eterna del pastor Billy, ¿no es cierto? 24 por 7 por 365, el pastor siempre está sonriendo. Lo amamos. ¿Cuántos aman al pastor? ¿Cuántos aman a la pastora? ¿Okay? ¿Cuántos amamos a su familia? Son un regalo para nosotros, hay que estar orando por ellos. Y hemos estado orando por ellos también. Bueno, en esta mañana quiero compartir un tema que es sumamente importante. Ángel estaba hablando acerca de la obediencia. Y bueno, sí, sabemos que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición, trae consecuencias desagradables. ¿A cuántos les gusta estar en bendición? ¿Cuántos les gusta estar recibiendo la bendición del Señor? ¿Okay? Pero también el Señor, la palabra de Dios dice que al que ama corrige, al que ama disciplina. Y es porque nuestro Dios es un Padre amoroso. Pero ¿a cuánto nos gusta la disciplina? Nadie, ¿no es cierto? Nos incomoda, nos hace sentir mal cuando alguien nos corrige, nos llama la atención, pero es importante porque estamos aprendiendo, ¿ok? Estamos aprendiendo a ser hombres y mujeres de Dios, ¿ok? Estamos aprendiendo a ser esposos, esposas, estamos aprendiendo a ser padres y madres, y en el camino vamos cometiendo errores. ¿Y cuántos saben que necesitamos a alguien que nos enseñe, que nos instruya? Y hermanos, la palabra de Dios tiene instrucción para cada área de nuestra vida. La palabra de Dios tiene instrucción, tiene consejo, tiene sabiduría de lo alto para poder conducirnos, no digo bien, sino como Dios manda. ¿Okay? Hay una sola cosa de hacer, hay una sola manera de hacer las cosas, a la manera de Dios, para tener éxito, para que todo nos vaya bien. ¿Cuántos quieren éxito? ¿Okay? ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Usted necesita alinearse con el Señor. ¿Okay? Si usted es un hijo, necesita honrar a sus padres, para que sea de larga vida, todo le vaya bien. ¿Ok? Dios es bueno y Él quiere bendecirnos. Bueno, en esta mañana parece que yo ya empecé a predicar, pero no, ese no es mi mensaje por si acaso. Es una breve introducción nomás que normalmente dura para mí unos 50 minutos de introducción, luego otros 50 minutos de mensaje y otros... Bueno, nos queda corto, así es que sean bienvenidos. Voy a tratar de ser lo más breves posible, aunque eso para mí suena como... Sí, cuñado, ¿no? Eso de breve. Pero bueno, voy a tratar de ser puntual, ir al punto, ir a la yugular, ir a la médula, ¿ok? De lo que quiero compartir y de lo que yo creo que Dios me ha estado hablando. En esta semana, bueno, las 2 últimas semanas hemos estado yendo a los grupos de alcance, hemos estado yendo a los estudios bíblicos los días jueves, que por cierto estamos estudiando Romanos y es espectacular el libro de Romanos. Hemos estado estudiando profundamente esos libros. Pero bueno, quiero hablar un poco. El tema de hoy es esforzándonos en la gracia. Esforzándonos en la gracia. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos 6:23. Romanos 6:23, Joey, si me ayudas. Si no, igual te voy a seguir amando en el Señor. Aunque sé que te pasé los versículos hoy en la mañana, pero...
Ok, Romanos 6:23. Y me avisan si está en la pantalla. Sí, ahí está. Ok. Yo igual tengo por aquí, permítame ir también, porque, bueno, lo sé de memoria, gracias al Señor. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Paul y Hannah. Oren conmigo, por favor. Inclinen sus rostros así, ahí en sus lugares. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Señor, este es el día que has hecho tú para nosotros, Padre, y por tanto nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor, Padre, de tener el privilegio, Señor, de venir delante de tu presencia, de tener acceso, Señor, a tu trono de gracia, Señor, por medio de lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz, Señor. Gracias, Padre, te entregamos esta mañana, Señor. Padre, declaramos que tu palabra, Señor, es buena para enseñar, es inspirada por ti, mi Dios, buena para enseñar, para corregir, para redarguir, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, Señor. Yo oro, Padre, en esta mañana para que tú hables a nuestros corazones, Señor. Que no sean palabras humanas, que no sean palabras de sabiduría humana, Señor. Que no sea experiencia humana, que sea de tu corazón, impartiéndonos a los nuestros, Señor, a nuestros corazones, Padre. Que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo, oh Dios, convicción, Señor, que podamos caer en la cuenta de cómo están nuestras vidas, Señor, en este momento, en todas las áreas, en nuestras relaciones contigo, en nuestra relación contigo, en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, en el trabajo, Padre, que tú, Padre, traigas a la luz, Señor, y que caigamos en la cuenta, Señor, de cómo estamos, Señor, y que te necesitamos, Padre. Te entregamos este tiempo. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo conocemos como el Evangelio en un solo verso. Aquí está todo el Evangelio en un solo verso. Porque la paga del pecado, la paga es recompensa, es retribución por algo que uno hace. ¿Ok? Cuando uno va a trabajar, uno trabaja los 15 días, una semana, los 30 días, y uno recibe una compensación, una retribución económica por el trabajo. ¿No es cierto? ¿Cuántos trabajadores hay aquí? ¿Ok? Usted recibe un sueldo, un salario por su trabajo. ¿Ok? Entonces, aquí el versículo nos está diciendo que la paga, la recompensa, la retribución por el pecado es muerte. ¿Ok? Es muerte. La pregunta es, ¿qué es pecado? Pecado se puede definir en tres aspectos. Lo voy a poner así. Pecado no es nada más ni nada menos que desobediencia a Dios, que es transgresión a su palabra, a los principios que Él ha establecido. ¿Queda claro? ¿Me están siguiendo? Entonces, pecado es desobediencia a Dios. El pecado tiene que ver con una acción que el hombre hace que está abiertamente en contra de lo que Dios ha establecido. El robar, matar, etc. No solamente eso, pero hay otras cosas que tal vez, si me da el tiempo, se los voy a comentar. Otra manera de entender el pecado es ausencia de justicia. Y esto tiene mucho que ver con el libro de Romanos. ¿Ok? Vamos a leer un poquito. El pecado tiene que ver con la ausencia de justicia. Me voy a adelantar un poquito para que vaya quedando claro. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos, todo el libro de Romanos que habla de la justicia de Dios. La Biblia nos enseña en Romanos que la justicia no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe. ¿Ok? La justicia. ¿A través de quién? A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él se ofreció como sacrificio para que nosotros fuéramos limpios, para poder ser reconciliados y tener ahora una relación con Dios. De manera que el pecado también es ausencia de justicia, es decir, ausencia de Cristo en nuestras vidas. Porque a través de Cristo y a través de su obra redentora, ahora yo tengo acceso al Padre. ¿Me están siguiendo? ¿Queda claro? ¿Sí? Ok, si no les paso mis apuntes, que no tengo. Punto número 3, es decir, otra manera de cómo entender el pecado. El pecado es enemistad contra Dios. Es decir, la naturaleza del pecado, el pecado en sí mismo, es enemistad contra Dios. La Biblia nos enseña eso, que andar en la carne es contrario al Espíritu.
Quien anda en la carne está en contra de Dios, es un enemigo de Dios. Estoy parafraseando lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. ¿Qué puede ser pecado? Bueno, matar es pecado. La Biblia lo enseña en el libro de Éxodo, capítulo 10. Matar es pecado. Adulterar es pecado. Robar, mentir, etcétera, también es pecado. Pero bueno, vamos a ir avanzando un poquito. La paga del pecado es muerte. Es eterna separación de Dios. Hay una muerte espiritual, pero también llega una muerte física eventualmente, y es una separación. Es decir, Dios está del otro lado y el hombre está acá. Y entre los dos hay un abismo. Y no hay nada que el hombre pueda hacer. No hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer por sus propios medios, digo yo, para llegar al Señor. No hay nada. Todo lo que el hombre hace para acercarse al Señor sin Cristo es religión, es decir, es intento humano con ritos, ceremonias, etcétera, para acercarse a un Dios. Pero como Dios es santo y como Dios no puede estar con el pecado, y dado que el hombre... Buenos días, hermanos. Amén. ¿Están conmigo o se están durmiendo? Ok, bueno, dígame el que está dormido. Okay. Bueno, no se duerma, por favor, no se duerma. Yo siempre, digo, ¿no? Que si se está durmiendo es porque usted se está dejando que el enemigo le rasque la cabecita. Que Morfeo, que es un espíritu inmundo, lo tenga ahí prisionero en sus brazos, cómodo, las sillas cómodas. Y usted no se va a llevar la bendición de parte del Señor para su vida. Así que haga un esfuerzo por no quedarse dormido o dormida. ¿Ok? Porque hay de los dos. Y desde acá los veo. No vengo para traer condenación, pero bueno, en el amor de Cristo se lo digo. Entonces, ya me perdí, ese es el problema. Porque la paga del pecado es muerte espiritual, separado de Dios, ¿ok? Yo estaba diciendo que no hay nada que el hombre pueda hacer por sus propios medios para acercarse al Señor, ¿ok? Si no es a través de Cristo, a través de lo que hizo Jesús. Dice, más la dádiva, más espero, dádiva es regalo, don, ¿ok? Pero el regalo de Dios, ¿de quién es el regalo? De Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Qué es lo que quiere regalarnos Dios? Vida eterna, ¿a través de quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna, hermanos, está en Cristo. La vida eterna con Dios está en Cristo. Y Cristo y su obra redentora es lo que finalmente permite establecer un puente entre el hombre que está separado desde que nace, que está separado y está destituido de la gloria de Dios, dice Romanos, por la naturaleza de pecado, por Adán y Eva, y está separado, y no hay nada que el hombre pueda hacer. El único que estaba calificado y el único que podía cumplir el estándar, el requisito de Dios para traer justicia, era Jesús. Él vino aquí a cumplir la ley, Él no falló ni una sola, y Él era el único, como dijo Juan el Bautista acerca de Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por su sacrificio en la cruz, y por la cruz misma, nosotros ahora tenemos un puente de comunicación. Estábamos separados y ahora podemos acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios. Pero la vida eterna, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí el papel de nuestro Señor Jesucristo es importante. Sin Jesús, sin Cristo, nadie se puede acercar al Señor. El mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre, nadie llega a Dios. Hermanos, esa es mentira eso de que todos los caminos conducen a Roma. Es una gran mentira. Todos los caminos conducen a Dios. Es una gran mentira, hermanos, porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. ¿Y cuántos saben que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? La palabra de Dios en el libro de Salmos dice que la suma de toda la palabra es verdad. El Señor no miente. La palabra de Dios es verdad. Esta bendita palabra es verdad. Y el Señor no miente. Así es que si solo Jesús es el camino para llegar al Padre, no existen atajos. No existe otra vía para llegar al Señor, para llegar a Dios, a nuestro Padre. Y yo quiero hablar un poco de cómo se recibe el regalo
de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Mas la dádiva es un don. Cuando alguien regala algo, uno regala algo con ciertos requisitos, condiciones. Cuando uno le quiere hacer un regalo a alguien, a sus hijos, nosotros que somos padres, queremos regalarle algo a nuestros hijos. Es cierto, muchas veces queremos premiar su esfuerzo. No porque han traído A, D o 20, ¿no? Sino por su esfuerzo, básicamente. ¿Okay? Cuidado con las expectativas, ¿no? De tener topes muy altos. Yo quiero que traigas 20, pero si es un niño de 19, ¿me entiendes? Es un niño de 18, cuidado, ¿no? Porque lo podemos frustrar. Hay que tener sabiduría para poner expectativas claras. Entonces, yo quiero que te esfuerces. Yo veo tu esfuerzo y te premio. Pero muchas veces uno regala a alguien, uno ofrenda, uno da un don a alguien, simplemente porque sientes en tu corazón sembrar algo. Y uno no pide condiciones. La dádiva, el don, es un regalo. A Dios le plació. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tuvimos que cumplir ningún requisito para el Señor. La única condición era que aceptemos a Jesús. Pero el Señor envió a su Hijo unigénito. Fue un regalo, fue un don. Y quiero hablar yo de la gracia precisamente. La gracia, que es un regalo que probablemente no recibimos, no merecemos, perdón. Y esto es un tema que se ha venido hablando desde que yo llegué al Señor, que yo conocí al Señor, y hablamos de la gracia, y hablamos de la misericordia del Señor. La Biblia dice eso, que el Señor, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que Dios es un Dios de misericordia, que la gracia, el favor de Dios está con nosotros. Pero la gracia es por fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos esta dádiva, este don, este regalo de la vida eterna, es en Cristo Jesús. Para poder recibir la vida eterna, uno tiene que creer, recibir por fe. Es decir, la gracia, el regalo inmerecido que Dios tiene para nosotros, es por fe. No es porque tú eres más lindo o más linda que otros. No es porque tú eres más esforzado o porque haces obras más grandes y mejores que otros. Es porque a Dios le ha placido. La palabra de Dios dice que Dios es Dios de judíos y de gentiles. De judíos y de gentiles. Es decir, bueno, no me quiero adelantar. No sé por qué me fui por ahí, pero el tema es que el regalo de Dios se recibe por fe. Se recibe por fe en lo que Cristo hizo. Ahora, quiero hablar un poco, quiero seguir hablando de la gracia. La gracia, si bien es cierto, lo recibimos por fe, ¿ok? Y aceptamos que es un don inmerecido, que probablemente no merecemos. Porque de cierto, hermanos, quien tenía que ir a la cruz a morir por sus pecados éramos nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, lo acabamos de leer. La Biblia dice que sin remisión de pecados, que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Cada quien tenía que pagar, en todo caso, por sus culpas. Pero Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y recibimos ese regalo por gracia. Ahora, es cierto que muchas veces, ahora que nosotros entendemos un poco más de la gracia, es importante que entendamos que no debemos abusar de la gracia. Un poquito quiero poner como ejemplo, ¿no? A veces uno en el trabajo, quiero llevarlo un poco al día a día, a nuestras actividades diarias. Muchas veces uno sabe en el trabajo que uno es importante porque, ya tienes años en el trabajo, ya estás viendo cosas importantes, te están delegando cosas importantes, pero de pronto empiezas tú a tomarte licencias, a tomarte privilegios que no viene dentro del contrato, no está establecido en el contrato. Por ejemplo, llegar tarde. Un día llegas tarde, otro día llegas tarde, y como no te dicen nada, tranquilo, no pasa nada. ¿Okay? Pero como tú dices, tú sabes que eres importante para el trabajo. Pero hasta que te llama la atención, ¿no? Pero por favor, aquí no, a ver, voy a buscar un nombre que aquí no hay.
Pepito. Ok, Pepito, gracias. Pepito, por favor, no llegues tarde. Ya son varios días, no te preocupes. Y uno sigue llegando tarde, Pepito sigue llegando tarde. Entonces, él está abusando un poco se está tomando licencias que no le han asignado, que no le han otorgado. Y la verdad que eso es abusar también el papel, de la posición en la que de alguna manera Dios también nos ha puesto, ¿no es cierto? Pero es abusar también de los privilegios, de una posición que uno puede tener. Uno tiene que ser responsable, y uno tiene que llegar temprano, y uno tiene que cumplir con sus responsabilidades. Hay otros ejemplos de cómo uno puede estar también abusando de la gracia, ¿no? Es decir, uno puede meterse en ciertos compromisos y cuando uno tiene una reunión, uno sencillamente llama al pastor, el pastor, no puedo ir porque, mira, me ha pasado esto, y lo llamo porque yo sé que tú vas a entender, y uno empieza a descuidar. Cuando uno es negligente y no se esfuerza en la gracia del Señor, uno empieza a ser negligente y empieza de pronto a encontrar excusas para no hacer lo que tiene que hacer. No sé si me están siguiendo. Ok, voy a seguir. Quiero que por favor me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ciertamente nosotros, a consecuencia del pecado, por algún tiempo hemos estado separados de Dios. Pero aquí en Hebreos nos dice claramente que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dios está sentado en su trono. Y nadie se puede acercar al trono de la gracia si no es a través de Cristo Jesús. Es decir, una persona que cree que necesita acercarse a Dios, pero está intentando acercarse a Dios, excluyendo a Jesús como vehículo o a través de Él para acercarse a Dios, está haciendo esfuerzos innecesarios, inútiles, digo yo, para tener comunión con Dios, porque no es posible tener comunión con Dios si no es a través de Jesús. Lo acabamos de decir. No es posible. Si uno se quiere acercar al trono de la gracia, en donde uno va a recibir gracia, perdón de pecados, sanidad, restauración, etc., delante de la presencia del Señor, entonces uno tiene que entender que necesitamos aceptar el sacrificio de Jesús y por medio de la sangre acercarnos al Señor, acercarnos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están siguiendo? Ok, dice: confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vivimos épocas, vivimos tiempos en las que, como leíamos ayer, vivimos tiempos en las que en este mundo convulsionado, ¿no es cierto? Un mundo convulsionado en donde de alguna manera las cosas que están tratando de invadirnos, están tratando de promulgar leyes que son contrarias a lo que la palabra de Dios ha establecido, y de pronto uno, al no tener bien fundamentado, bien puestos los cimientos, bien puestos los fundamentos, la palabra de Dios, uno empieza a tambalear en sus estructuras y uno empieza luego a tener situaciones en las que uno se encuentra en situaciones apremiantes, difíciles. Muchas veces a mí me han llamado por teléfono urgente, ¿no? Me ha llamado un hermano que no veía hace mucho tiempo y me decía: Cristian, después de meses que no lo veía, y estuvieron conmigo o con mi esposa, estuvimos juntos en los cursos de matrimonio, en el discipulado, y estábamos en contacto, y mientras ellos estuvieron bien, mientras ellos estuvieron viniendo a la iglesia, mientras ellos estuvieron en contacto con nosotros, estuvieron bien, pero después de un tiempo se apartaron y empezaron a ocuparse de sus asuntos, de su familia, de su trabajo, y está bien porque hay que ser responsable, pero se desconectaron de las cosas de Dios.
Y luego de un tiempo me llaman y me dicen: Cristian, urgente, es posible que nos podamos encontrar, por favor, porque estoy pasando por una situación difícil y la verdad es que no tengo a nadie con quien conversar. Y aunque hace mucho tiempo que no te llamo, pero yo he guardado tu teléfono, porque creo que eres tú la única persona con la que puedo conversar. Así es que en medio de esa llamada intempestiva, después de mucho tiempo, y conversando con mi esposa, y mi esposa conversando ahí, ¿no? Y dudando, pero ¿vas a ir? ¿Vas a correr? Me preguntaba mi esposa, ¿vas a correr tras él para atenderlo simplemente porque te llama por teléfono? Y le digo a mi esposa, sí. Por gracia, o sea, por misericordia, voy a ir, me voy a juntar con él. Es cierto, yo lo llamé muchas veces, no me hizo caso, me ignoró, no me contestaba el teléfono, lo apagaba, no lo sé, no supe más de su vida, oré por él y bueno, hasta que un día le dije: Señor, simplemente lo pongo en tus manos. Simplemente lo pongo en tus manos. Así es que este hombre me llama y conversando con mi esposa, sí, voy a ir. Salí de mi trabajo 1 hora antes para juntarme con él, conversar con él un poco. Tenía que ir a una reunión con mis hijas. Me hice un tiempo y medio entre mi trabajo y la reunión en el colegio de mis hijas. Me hice un tiempo para juntarme con él. Y bueno, lo escuché y lo amé y estuve atento a lo que estaba pasando. Y hermanos, es increíble, pero los hombres también lloramos. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos hombres que están despiertos hay aquí? Okay. ¿Cuántos hombres lloran? Yo he llorado, yo soy llorón, ¿no es cierto, amor? No le cuentes a nadie. Yo soy llorón, de verdad, soy llorón. Y una de las cosas que me conmueven son las cosas del Señor, y una cosa que me conmueve es la obediencia que yo doy a mis hijas a veces. Bueno, ese es otro tema, para otra oportunidad. Pero el asunto es que yo soy llorón. Y bueno, y ahí estaba yo con este hermano y escuchándolo y él llorando porque me estaba contando que estaba pasando por una situación difícil, familiar. Y llegó un punto en que ya no sabía cómo manejarlo. Las cosas salieron de su control. Las cosas salieron de sus manos. Y ya él sentía que no podía hacer. Y bueno, así que hablé con él y le dije: mira, yo estoy para servirte, yo puedo hacerme un tiempo para ti, para orar juntos, para conversar juntos, para poner principios, para revisar un poco, para compartir un poco lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ser discipulados, etc. Y te espero el próximo viernes. Y llegó el viernes y no llegó. Y lo llamé la siguiente semana para ver cómo estaba. Ya han pasado como 4 semanas y hasta ahorita me está contestando el teléfono. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Muchas veces nuestra naturaleza humana nos hace, mientras pasamos situaciones, lo único que queremos muchas veces es ser escuchados únicamente. En otras palabras, en psicología eso se llama hacer catarsis. Solamente buscamos a alguien para hacer una catarsis, para desahogarnos, para abrir mi corazón. Y un poco más, y creo que a este hermano le faltaba: listo, ya desahogué, gracias, chao. En la práctica fue así. Y muchas veces nosotros, muchas veces nos podemos encontrar en situaciones inmanejables en nuestras vidas, y lo único que hacemos es acercarnos al Señor, pero ya cuando estamos en situaciones difíciles, inmanejables, pero nos acercamos al Señor simplemente para decirle: Señor, estoy así, mira a mi esposa, ¿cómo es, Señor? Yo no sabía que era así, porque si hubiera sabido, Señor, no me hubiera casado, Señor. ¿Por qué no escuché a mi mamá, Señor? Señor, te la entrego. Ya no hay lugar a evolución, no hay lugar a reclamo. Pero ahí estamos: Señor, que sí, que mira, que... Y empezamos a hacer una catarsis. Escúcheme bien, hay una gran diferencia entre venir y derramar tu corazón delante del Señor y decirle: Señor, y venir con una actitud: Señor, yo reconozco que estoy así porque tomé malas decisiones, porque me aparté de ti, porque no busqué sabiduría en lo alto, porque no busqué consejo. A venir simplemente a llorar, a desahogarse y a chillar y hacer una catarsis. Y uno se levanta
Porque hay un efecto natural. Uno llora, hace su catarsis y de verdad uno se siente distendido. Y uno puede creer, me voy con la paz del Señor. No, es simplemente el efecto, la consecuencia de tu catarsis. Pero la pregunta es, ¿estamos confiando en el Señor? ¿Estamos rendidos, descansando en el Señor? Y obviamente alineados al Señor, rindiendo cada área de nuestras vidas, porque hay una enorme diferencia y los resultados de lo uno y lo otro son totalmente distintos. Luego la catarsis, así, bueno, no es típico la catarsis entre los hombres. Por eso me sorprendió esto, que yo les comento. Normalmente las mujeres hacen su catarsis, amiga, mi paño de lágrimas, y bueno, digo, amiga, te cuento, ¿cuándo nos juntábamos, amiga? Etcétera. De paso traes tu catálogo para ir viendo. ¿No es cierto? A ustedes no les pasa, pero en otro lado sí. ¿Me entienden? Y van aprovechando, ¿no? Van viendo, se van contando una serie de cosas, ¿no? Como son multitareas las mujeres, entonces van viendo y van haciendo su catarsis. Y simplemente, qué lindo, qué chévere, a mí me gusta ir a tu casa porque conversamos. Claro, pero probablemente empiezan hablando de sus cosas personales y como hay esa catarsis, eso le da una sensación de bienestar, de tranquilidad. Que me siento aliviada. Pero el Señor... Pero ahí no hay... Cuando uno hace una catarsis, se libera, pero no hay trato de carácter. Y Dios quiere tratar con nuestro carácter. Dios quiere tratar con nuestro carácter. Dios quiere tratar con esas áreas que necesitan ser tratadas. Y que no son corregidas a menos que venga alguien en el amor del Señor, bueno, espiritual, ¿no es cierto? Lleno de la palabra de Dios. Y bueno, con la palabra te hable, te aconseje. Exactamente, buen punto. Mujer con mujer, hombre con hombre. Aquí no hay discipulado, no, voy a discipular a una hermanita. Un ratito, ven para acá, vamos a imponerte pies. No manos, pies. Y te vamos a enviar. Vamos a imponerte pies para que seas enviado. Pero bueno, el tema es que son dos cosas distintas, la catarsis y venir y confiar, venir delante del trono de la gracia, en donde vas a tener... La Biblia dice, hermanos, voy a hacer un alto acá, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. El que esté libre de pecados, que tire el primer smartphone. No hay nadie. O sea, no hay nadie que no haya pecado. Todos necesitamos venir delante del Señor y ponernos a cuentas con el Señor. Dios... vamos a crecer en nuestra comunión con Él, vamos a crecer en la gracia, escúcheme bien, vamos a crecer en la gracia del Señor y vamos a crecer espiritualmente en nuestra comunión con Él y también en el trato que Dios nos da a través de nuestros líderes, de nuestros pastores, ¿ok? Así es que en ese tiempo en que nosotros rendimos cuenta de nuestras vidas, somos edificados. Viene alguien con la palabra de Dios y la palabra de Dios, como dije al principio, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. No, lo que tú estás pensando no está alineado a las cosas de Dios. Mira, la palabra de Dios dice esto. ¿Cómo estás pensando que puedes tener dos mujeres? No es posible. La palabra de Dios que dice todo lo contrario. Tienes que ser marido de una sola mujer, no dado al vino. Que sepas tener en obediencia a tus hijos, que sepas administrar tu casa. Y solo así vas a poder luego ocuparte de las cosas de la iglesia. Porque si no haces bien las cosas en tu casa, ¿cómo vas a ocuparte de las cosas de la iglesia? Entonces, la palabra de Dios trae consejo, la palabra de Dios trae lo que necesitamos. Pero cuando una persona viene nuevamente, ¿ok?, reconociendo que ha fallado al Señor, porque todos pecamos. En algún momento todos pecan. Hermano, usted peca, entonces ¿qué hace ahí? Suelte el micrófono y siéntese, por favor. Que venga alguien que no ha pecado y que se siente, que venga... Yo no estoy diciendo que yo practico pecado. Yo en algún momento me puedo enojar con mi esposa. Y en algún momento le he hablado mal a mi esposa. Como decía el apóstol Pedro dice que a las esposas tenemos que tratarlas como vaso más frágil. Yo en algún momento le he tratado a mi esposa como cilindro de albañil. O sea, le he tratado mal. O sea, entonces, como a vaso más frágil.
Entonces he tenido que arrepentirme, venir delante del Señor y decirle: Señor, reconozco que no he estado siendo el esposo amoroso, no he estado amando a mi esposa, no le he estado ministrando, no le he estado proveyendo, no he estado proveyendo lo que yo debo proveer como hombre, como cabeza. He estado descansando bien rico, Señor, tirado en mi sofá viendo los partidos del Mundial. Ni uno me he perdido, Señor. Y tu esposa trabajando para traer la provisión. Entonces, ocuparse de las cosas. Yo me estoy yendo por otro lado. Ángel, por favor, ayúdame. David, por favor, ayúdame. ¿En qué estabas, David? Regreso a la gracia. Me faltan 10 minutos. Gracias, esposa. Entonces, esforzarse en la gracia, esforzarse en el favor de Dios. Para crecer en la gracia, uno tiene que venir necesariamente delante de la presencia del Señor, estudiar su palabra, ¿ok? Venir delante de la presencia del Señor para el oportuno socorro. Señor, estoy así, reconozco, Señor, que no he sido el hombre, Señor, el esposo, que no he sido el padre, porque veo que mis hijas, cuando yo llego, se corren, tienen miedo de mí, no me quieren, tienen miedo, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a ser mejor cada día. Esforzarnos en la gracia. Esforzarse en la gracia significa no dar excusas cuando uno ha dejado de hacer lo que tiene que hacer. Disciplina. Disciplinarse en tener una disciplina diaria de oración, de estudio de la palabra. Amén, así es. A veces queremos vivir de la fe de otros. Es lindo venir y escuchar una prédica del pastor, de Ángel, de David, porque esos mensajes nos llenan de fe, nos animan. Y a veces ellos comparten algún testimonio, ¿no es cierto? Nos cuentan historias, o escuchamos prédicas, o leemos un libro, y nos anima, sí, pero es la fe de otros. Y vemos cómo ellos han tenido gracia delante del Señor. Claro, pero no vemos... Claro, vemos, ay, qué lindo, mira el pastor, el Señor cómo lo ha bendecido. Sí, porque ellos se han esforzado en la gracia, en el favor de Dios, porque han buscado al Señor. Y esas cosas vienen por gracia, todas las cosas. La Biblia nos enseña que nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es por gracia, hermanos. La vida que usted tiene no le pertenece, es del Señor. Probablemente la esposa, o sea, al principio, cuando empezó nuestro matrimonio, probablemente yo no era el esposo. Espero, amor. Espero haber mejorado algo, ¿no? Después de los 30 años que estamos juntos. No, espero. Es decir, mi oración, en algún momento, yo ya les he contado, yo empecé a orar: Señor, yo quiero ser el hombre, el esposo y el padre conforme a tu corazón. En algún momento de mi vida, cuando estábamos pasando una situación difícil, de pruebas, de una situación económica fuerte, y yo empecé a orar, aunque no me gustaba cómo me miraba mi esposa. Yo te lo dije, cabezón, no te endeudaras. Y tú no me escuchaste, ¿te acuerdas? Yo te dije. Y me miraba con cara de te lo dije siempre. Te lo dije, y por tu culpa estamos así. Así es, la palabra favorita de algunas mujeres. Aquí no, en otro lado, te lo dije. Y si no lo dicen con palabras, te lo dicen así. Era cuestión de tiempo. Y yo empecé a orar así. Y yo... ¿Por qué me distraes, Angelito? Entonces, tenemos que esforzarnos en la gracia. En la gracia. La esposa que usted tiene, el esposo que usted tiene, usted me puede decir: pero Cristian, si tú conocieras a mi esposo, la verdad, me entenderías por qué yo a veces estoy así con este ánimo, por qué a veces me molesto, por qué a veces reniego, porque mi esposo parece un hijo más, o sea, y el menor todavía, el último, o sea, Dios mío, o sea, entonces me entenderías, Cristian. La gracia. Usted tiene lo que tiene por gracia y aprenda a administrarlo. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca.
Nosotros sí, a veces. Nosotros sí. Y con mayor razón cuando salimos, cuando cortamos y descuidamos nuestra comunión con Él. Cuando dejamos de tener intimidad con Él. Cuando dejamos de juntarnos con nuestro pastor, con nuestro líder. Y decirle, pastor, estoy así. Y a mí me encanta juntarme con David, con Ángel, con los hermanos, con el pastor. A veces me reúno con el pastor y el pastor, ustedes saben, me pregunta, Cristian, ¿cómo estás? Bien, pastor. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? Bien, pastor. Y si algo está mal, lo conversamos. Aquí no hay nada oculto, porque hemos entendido el tema de la rendición de cuentas, porque en eso somos bendecidos, crecemos. Bueno, estoy todavía en la cuarta parte. Bueno, vayan conmigo por favor a Romanos 3, del 21 al 24. Romanos 3, del 21 al 24, por favor. Está ahí en... Ok, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y me quedo con... No, del 24, el 24 también, 21 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿El siguiente? ¿O ese es el 24? Ese es el 24. Entonces, la Biblia dice que lo que hace el pecado, lo voy a parafrasear, puede regresar, ok, por cuanto todos pecaron, y aquí todos hemos pecado. Todos, desde el pequeñín o de los pequeñines que están naciendo en este momento, vienen con una naturaleza de pecado. No porque ellos hayan pecado, sino por el pecado de Adán y Eva. Vienen con esa condición de pecado, apartados de Dios. Y están destituidos, y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, es decir, Dios trayendo la justicia a cada persona gratuitamente, es decir, un regalo, un don por gracia, un regalo inmerecido, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, el Señor Jesús, la obra redentora que Él hizo, nos justificó. Hay justificación. La justicia de Dios, justificación tiene que ver con el hecho de que Dios opere u obre la justicia suya en nosotros. Y esa justicia viene a nosotros a través de creer en la obra que Jesucristo hizo. Para ir terminando, el libro de Romanos nos enseña que el pueblo de Dios, el pueblo natural, es Israel. Y el pacto y las promesas de Dios eran para Israel principalmente. Pero la Biblia nos enseña que Israel no creyó, fue incrédula cuando vino el Señor Jesús, no recibió el Evangelio. Y la Biblia nos enseña en Romanos que Dios ha endurecido temporalmente el corazón de Israel. No es que Israel haya sido desechada, sino que temporalmente su corazón ha sido endurecido. Y Dios, para provocarlos a celos, puso su mirada en los gentiles y envió al apóstol Pablo a predicar a los gentiles, a predicar el Evangelio. Y los gentiles recibieron por fe la justicia que es de Dios, por fe. Recibieron a Cristo. La Biblia nos enseña que si Dios no tuvo reparos en endurecer a Israel, tampoco va a tener reparos en nosotros, que hemos sido injertados. Nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos por naturaleza. Somos una Israel espiritual. Nosotros hemos sido injertados en el árbol, como dice la Biblia, en el buen olivo, en el olivo bueno. Hemos sido injertados. ¿Ok? Hemos sido injertados. Pero si Israel, habiendo sido el pueblo escogido de Dios, su nación fue endurecida a causa de su incredulidad,
a causa de su pecado, porque no recibieron el Evangelio, porque no recibieron a Jesús. Y ahora el Señor nos da la oportunidad a nosotros de ser injertados en el olivo. Y ahora nosotros somos hijos, venimos a ser hijos de Dios también, pero por el pacto que Dios hizo con Abraham. A través de ese pacto que Dios hizo con Abraham, nosotros somos injertados. Y por las promesas, porque Dios le dio promesas a Abraham, nosotros también recibimos esas promesas. La Biblia dice que somos hijos de la promesa. Somos hijos de nuestro padre Abraham, nuestro padre de la fe. Y la Biblia dice, ¿no?, que como le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros recibimos esas promesas a Abraham por fe, por gracia. Escúcheme bien. Si Dios no hubiera endurecido el corazón de Israel, probablemente nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de ser parte de su nación. Ahora somos parte de su iglesia. Pero por ese pecado de Israel, por haber negado, por no haber recibido a Jesús, por no haber creído, nosotros tenemos la oportunidad de ser injertados, de recibir el favor, la gracia, de venir. Y ahora estamos bajo un nuevo pacto. Ahora vivimos en la gracia. Es cierto que ya no andamos bajo la ley. O sea, nadie de nosotros ha andado bajo la ley. Nosotros con el nuevo pacto, con Cristo Jesús, estamos bajo ese nuevo pacto. Todo lo hizo el Señor. La obra redentora la hizo el Señor Jesús. No hay nada que nosotros hayamos podido hacer para tener comunión y relación con Dios. Todo lo hizo el Señor Jesús. Y ese regalo, hermano, se recibe por fe. Ese regalo inmerecido, la gracia de Dios se recibe por fe. Sí, es cierto, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es cierto. El regalo de Dios se recibe por fe. La Biblia dice que con la boca se confiesa con el corazón, gracias, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso fue lo que ocurrió con Abraham. Abraham le creyó al Señor. Le creyó al Señor las promesas que el Señor le dio. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Cuando hay una persona que le cree a Dios, cuando hay una persona que le cree a su palabra, la Biblia dice que eso le es contado por justicia. Cuando hay una persona que cree en la obra redentora de Cristo Jesús, la Biblia dice que eso le es contado por justicia. Y el pecado le es quitado. Y el pecado que antes lo separaba de Dios, de su presencia, de sus promesas, de su gracia, de su favor, de su protección, de todos los beneficios de estar en la presencia del Señor, no se podían disfrutar. Pero ahora, cuando recibimos a Jesús, cuando recibimos esa obra redentora, también recibimos a Jesús. Nuestra comunión con Dios es restaurada. Somos injertados nuevamente al buen olivo. Y ahora nosotros podemos disfrutar del pacto, de las promesas que Dios tiene para nosotros. No solamente para Israel, sino también para nosotros. Y Dios nos da la oportunidad. Dios nos da la oportunidad. Quiero que se pongan de pie, por favor.